nombre es Claudio Murgui, soy profesor en la Escuela de Ingeniería, mucha de la experiencia, el área que yo trabajo tiene que ver con, en general, todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y el diseño y construcción virtual, como un concepto paraguas o más amplio un poco que lo que son las metodologías BIM. Dentro de ese contexto coordino un laboratorio de experiencias virtuales y aumentadas en la construcción. Y también en este rol de jefe de programa del Major de Ingeniería y Arquitectura, justamente una de las cosas que me motiva mucho tiene que ver con la integración, interacción y colaboración interdisciplinaria, que es algo fundamental para nuestros proyectos, y donde justamente la metodología BIM juega un rol tremendo. En el seminario de hoy le vamos a dar una mirada un poquito distinta a las clásicas discusiones que se dan en torno a BIM, o que por lo general uno se encuentra cuando ve algún seminario, algún curso BIM. Me imagino que la mayoría de los presentes ya tienen algún tipo de base en BIM, por algo están acá, o quizás hay algunos que están recién partiendo, metiéndose en estos temas, pero probablemente la gran mayoría de ustedes ya tienen alguna base, y probablemente algunos incluso ya tienen competencias de modelación y competencias de análisis asociados a la metodología BIM. En esta charla, si bien vamos a tocar algunos temas técnicos, nos enfocaremos principalmente en una visión más estratégica de la BIM. La idea es discutir sobre un poco las promesas de BIM, los requisitos que plantean esas promesas y algunas consideraciones normativas, legales, culturales y asociadas a modelos de gestión y a modelos de negocio incluso, que son relevantes para una adopción con esta mirada más estratégica. Ok, entonces, quiero partir un poquito hablando del estado en que estamos, hablando de la adopción de la metodología BIM, y afortunadamente contamos con datos interesantes que se han ido recopilando en diversos estudios. Acá en Chile en particular, ¿cierto? La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, a través de Mauricio Loyola, han hecho una encuesta nacional ya en 4 ocasiones, a partir desde el 2013, digamos, y el último lo hicieron el año pasado. Quizá alguno de ustedes participó ahí en la encuesta. Y esta evolución nos permite, o todos estos datos nos permite ver cómo ha ido evolucionando la adopción en términos de la frecuencia de uso. Y la frecuencia de uso tiene que ver con los tipos de usuarios, ¿cierto? Hay usuarios regulares, usuarios que son los que en general usan BIM en la mayoría de sus proyectos, por lo menos en el último año, si lo declaran en la declaración hasta el último año. El ocasional, que es solo en algunos, y los indirectos, que es un tipo de usuario bien interesante, que son los que subcontratan la modelación, ¿no? O la coordinación, o cualquier servicio, que no lo realizan ellos directamente. Entonces, eso podemos ver ahí en la gráfica, que han ido evolucionando positivamente todos estos usuarios, y en particular, lo que más nos interesa a nosotros, los usuarios regulares han ido creciendo bastante, así que obviamente que es algo alentador, digamos, ver esta figura cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Algo similar vemos en el reporte anual de BIM del National Building Specification de Gran Bretaña. Las métricas que usan acá son distintas, pero también apuntan al uso. Y también vemos que van creciendo. Aquí vemos en el color morado, digamos, esta categoría que dice que están al tanto, están conscientes de la metodología BIM y actualmente la están usando, a diferencia de la celeste, que solamente están conscientes pero no la usan. Y vemos que los usuarios efectivamente también han ido creciendo de manera sostenida. Otro estudio en esa línea es la encuesta BIM de América Latina y el Caribe, que se hizo el año 2020. Esta encuesta no pregunta por el nivel de uso, pero hace una comparación que es bien interesante de los porcentajes de empresas, son empresas usuarias de BIM, que se declaran con niveles de experiencia avanzado o experto. Y los resultados muestran ahí a América Latina y el Caribe, que están ligeramente por debajo de Estados Unidos en su evaluación del año 2009. Eso quiere decir que estamos alrededor de unos 11 años atrasados, ¿cierto?, con respecto a Estados Unidos, por lo menos en lo que respecta al nivel de expertise que declaran las empresas usuarias. Aquí en América Latina y el Caribe obviamente hay de todo, hay una variabilidad importante, y quizás los actores principales ahí son
Argentina, Uruguay, Colombia y Chile, ¿no? Y Perú. Entonces, pero es interesante ver porque nos permite ver que obviamente nos falta un buen camino con respecto a otros actores de... noten que este gráfico no es de países en particular, en general son grupos, ¿sí? Salvo el caso de Estados Unidos, digamos, y China, digamos, sino por tamaño que los decidieron incorporar como un solo país dentro del análisis. Al mismo tiempo, este estudio, esta encuesta de América Latina y el Caribe, contiene esta declaración de la cantidad de usos. Y es bien interesante porque en estos últimos dos, uno puede ver si lo suma, ¿cierto? Un 57% más o menos, usan BIM para al menos 7 usos, 7, 9, digamos, y 10 o más. Entonces, al menos 7 usos. Y esto es bien interesante porque muestra que BIM no está siendo usado solamente para cosas básicas como coordinación de especialidades, como varios piensan, de repente que BIM se ocupa solo para coordinación de especialidades. Entonces, aquí podemos ver en esta foto de América Latina y el Caribe que hay un porcentaje importante, más de la mitad, que lo está usando para más de 7 usos. Ahora, con todos estos interesantes y alentadores valores de adopción, hay una pregunta que es muy importante, que me imagino que ustedes ya se están haciendo y más de alguna vez quizás se la han hecho, ¿cierto? Que tiene que ver con cuáles son los beneficios que estamos logrando con esto. O sea, estamos creciendo con la cantidad de empresas que están empezando a usar BIM, pero estamos logrando los beneficios que digamos, prometía la metodología. Y hay que considerar que la metodología BIM se ha presentado como un elemento bien disruptivo dentro de la industria. Va a traer mejoras sustanciales en los proyectos. Hay declaraciones que son bastante ambiciosas. Hay de todo ahí un poco. Pero no cabe duda que una metodología que es tan disruptiva presenta una oportunidad importante de hacer las cosas de formas distintas y por lo tanto con un potencial impacto bastante grande. Sin embargo, la verificación de esas promesas, perdón, es algo complejo, porque depende de muchísimos factores de contexto, como los tipos de proyectos los cuales están usando, en los niveles de madurez de las organizaciones que participan en los proyectos, los usos BIM para los cuales se está aplicando la metodología, los objetivos que tienen las empresas dentro de la adopción, los sistemas de gestión de proyectos, los tipos de contratos, hay un montón de cosas que pueden afectar, digamos, los resultados que se obtienen. Además, hay varios beneficios, ¿cómo decirlo? Hay varios beneficios y también los costos, no solamente los beneficios, que son cualitativos, lo cual dificulta aún más el trabajo de poder determinar el resultado final, ¿no? Porque hay cosas que nosotros podemos medir directamente, sacar un número, ¿no? Y hay otras cosas que son mejor el ambiente laboral, digamos, el cliente quedó más satisfecho, hay menos disputas legales, ¿cierto? Y no necesariamente se pueden llevar a números. Entonces eso hace más difícil todavía poder evaluar los impactos. Entonces, solo como antecedente, y sin espíritu de tratar de responder esta pregunta de manera concreta, les traje aquí algunos extractos de trabajos de la literatura donde se han explorado justamente estas temáticas de los beneficios que se obtienen con el uso de la metodología BIM. En primer, Profesor, eso, lo interrumpía porque nos había llegado un comentario que estaba en blanco en la presentación, pero ya, ahora sí vemos el texto. sí, perdón, Gracias. estaba a propósito en blanco. Ya, perfecto. Ahora iba a empezar a mostrar los datos, efectivamente. Era justamente para crear un poquito una sensación de necesidad de información. Perfecto. Y qué bueno que se logró. Aquí lo que les muestro a la izquierda es justamente un extracto de un trabajo donde se sintetizan impactos positivos que fueron declarados en 41 publicaciones distintas. Entonces, son publicaciones que obviamente hacían estudios de caso, digamos, y por lo tanto cada publicación puede tener a su vez varios casos de estudio, así que no es que sean 41 casos, digamos, son 41 publicaciones. Y acá lo que hicieron, describieron verbalmente los impactos positivos que tenía a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Ustedes pueden ver ahí desde la etapa de preconcepción, tempranas, digamos, etapas de diseño, preconstrucción, construcción, en la etapa de abastecimiento, perdón, construcción, y postconstrucción u ocupación.
Y hay beneficios muy variados, desde mejorar la calidad del diseño, productividad, reducciones de costos globales del proyecto, disminución de riesgo y costos incurridos por los contratistas y subcontratistas, etcétera, etcétera. No vamos a ir en detalle aún. Simplemente para mostrarles la variedad de beneficios que están reportados, digamos, en términos generales a lo largo del ciclo de vida. Y esto son, les repito, son impactos positivos que se han evaluado, digamos, en casos y que han sido recogidos por la literatura. Al mismo tiempo, y para ejemplificar la diversidad de resultados que se pueden encontrar declarados en la literatura, les muestro acá a la derecha arriba otro extracto de un estudio donde cuantificaron la tasa de retorno de usar bien. Y aquí pueden ustedes ver la grosera variabilidad de las tasas de retorno. Esto fue recogido en 23 trabajos distintos. Nuevamente, cada trabajo a su vez podría potencialmente tener varios casos de estudio, ¿no? Pero son 23 trabajos científicos. Ahí les dejé abajito por si alguien después quiere mirar los datos más, digamos, directos de los trabajos científicos. Pero acá noten que va desde menos 83%, o sea, gente que incluso tuvo pérdida con esto, por decirlo así, hasta un valor de 39.900%. O sea, groseramente superior, ¿no? Entonces, es sumamente variable, digamos, lo que uno se puede encontrar. Por último, otro estudio donde usaron un indicador distinto, en vez de tasa de retorno, usaron la razón de beneficio-costo, y esto es un caso que midió 5 proyectos directamente, no se basó en la literatura, sino que directamente está midiendo 5 proyectos, y lograron valores que iban de 1 a 8, o sea, nuevamente una variabilidad alta, no tan alta como en el caso anterior. Y por otro lado, noten que el valor 1 de la razón beneficio-costo quiere decir que los costos son igual que los beneficios. Por lo tanto, finalmente no hay ningún beneficio neto, por decirlo así, para esos proyectos. Y solo para agregar un pelo más a la sopa, como se dice, consideren que algunos de los beneficios y costos recaen en distintos actores dentro de los proyectos. Por lo que las tasas de retorno, las razones costo-beneficio o cualquier otro instrumento que usemos para medir estos beneficios no necesariamente representan la situación de cada actor del proyecto. Un proyecto que podría mostrar resultados positivos podría no ser muy positivo para algunos actores del proyecto. O sea, podrían no haber terminado muy contentos con el proyecto porque ellos quizás no percibieron los beneficios y los beneficios los perciben otros. Entonces, como pueden ver, hay una muy alta variabilidad y hay hartos desafíos para poder evaluar. Ahora, ¿es esto malo intrínsecamente? La respuesta es no necesariamente. Esto solamente muestra lo complejo que es esta evaluación. O sea, piensen que efectivamente lo radical de la metodología, que puede producir cambios en todo el ciclo de vida e involucra a los principales actores del proyecto. Entonces, claramente hay una diversidad muy amplia en términos de cómo se evalúan los impactos. Así que no necesariamente lo que les estoy mostrando es algo negativo y malo, sino que es parte intrínseca de la metodología. Y consecuentemente, hay que poner un poco más de cuidado y ojo cuando nosotros hacemos evaluaciones de impacto y también de adopción. Hay que tener algunas consideraciones, entonces, que hay que evaluar, digamos, para considerar si los proyectos son efectivamente exitosos y que sean exitosos para todos. Entonces, una de las consideraciones importantes y que de cierta forma está implícita en muchos de los datos de adopción y de resultados que les estaba mostrando anteriormente, tiene que ver con esto de los sabores o variedades de BIM. Y este concepto de los sabores de BIM evoluciona de un concepto anterior, ya lleva muchos años, que fue propuesto por Philip Jernigan en un libro que quizás alguno de ustedes leyó, que se llama Big BIM, Little BIM, ¿cierto? Gran BIM y el pequeño BIM, en términos ¿cierto? Si yo usaba esto internamente para mis cosas, o lo usaba colaborativamente, digamos. Y este concepto que planteó en este libro Philip Jernigan fue evolucionando, y a mí me gusta verlo en este gráfico que planteó Jared Banks ya hace varios años, en el que se muestran estos cuadrantes que están definidos por el nivel de uso y por la socialización de la metodología BIM. Y cuando tenemos organizaciones que están dándole un uso limitado a la metodología BIM
y de manera independiente, o sea, internamente dentro de su empresa, sin colaborar con otros, sin entregarle los modelos o recibir modelos de otros u otro tipo de información que es necesaria, es lo que se conoce como un BIM que es pequeño y solitario. Y en la medida que empezamos a hacer más usos de la metodología, pero no necesariamente compartiendo con otros usuarios, seguimos siendo pequeños, solitarios, perdón, pero empezamos a ser grandes, o sea, un BIM grande pero solitario. Y por otro lado, sí, empezamos a compartir con más actores, pero sin necesariamente usar BIM para muchas cosas, es lo que se llama un pequeño BIM, pero social. Y como se imaginarán, como dicen los gringos, ¿cierto? El sweet spot, entonces, la parte donde a nosotros nos interesaría estar como industria y como empresa, es estar en el cuadrante superior derecho, BIM grande y social. Entonces, obviamente que si ese es el lugar que nos gustaría estar, digamos, pero para llegar allá no es trivial, digamos. La gran mayoría de las empresas, y aquí voy a dibujar en pantalla a ver si me resulta bien esto, la gran mayoría de las empresas parte acá, ¿cierto? Es imposible, digamos, que uno parta haciendo muchas cosas en BIM, o que parte inmediatamente compartiendo los, digamos, modelos y recibiendo modelos, digamos, de varios actores. En general es una apuesta riesgosa a partir de esa forma, por lo tanto es muy normal de que las empresas partan más o menos en ese sector, y en el camino hacia el cuadrante superior derecho se pueden tomar muchas formas. Uno puede, digamos, puede ir en esta dirección, etc. Y es algo que es incierto un poquito, ¿no? Las empresas no necesariamente saben cuál es el mejor camino. Debiera empezar a ampliar mis usos BIM, debiera empezar a socializar más, etc. Incluso este camino no es lineal. O sea, uno puede partir en una dirección y después se devuelve porque algo le funcionó mal y empieza a ir para allá y después se vuelve para acá, ¿cierto? Puede ser un camino un poquito tortuoso, digamos, en términos de cómo llegamos a ese sector. Y además ese camino es personal en el sentido que depende de las condiciones de la empresa y de los proyectos y de los otros factores con que esa empresa generalmente colabora. Entonces, una de las razones que explica la variabilidad de los resultados que estábamos viendo en la lámina anterior, justamente tiene que ver con que muchas empresas que dicen estar haciendo BIM, la verdad que están ahí en ese pequeño y solitario BIM. Y eso hace que muchas de las empresas no estén accediendo a varios de los beneficios que podrían potencialmente estar accediendo. Y al mismo tiempo pueden tener costos adicionales por no estar colaborando con otros actores, porque quizás parte de los inputs que necesitan para hacer su análisis, en vez de recibirlos de otros actores y por lo tanto no tener que entrar en gastos de inversiones, tienen que hacerlo ellos mismos. Entonces, ese cuadrante es un poquito complejo, digamos, porque se genera una variabilidad, digamos, importante. Es menos riesgoso desde el punto de vista de punto de partida, pero tiene esta incertidumbre, digamos, en los resultados que se pueden obtener. Ok. Sacar el lápiz. Otra consideración que tiene que ver con el alcance de la adopción, que de alguna forma está relacionado con el punto anterior, esto de los sabores. Y en ese sentido, uno se puede hacer la pregunta de, ¿cuándo podemos decir que se está realmente adoptando BIM? Cuando tenemos una mirada de proyecto y podemos decir, hoy hay suficientes proyectos en los cuales se está usando BIM, donde quizá en esos proyectos hay un solo actor que está usando BIM, o hay poquitos actores que participan en el proceso BIM. Se podría ser una mirada que está enfocada en los proyectos. O también podríamos tener una mirada más enfocada en las empresas, donde podríamos decir, ¿hay suficientes empresas que estén usando BIM en algunos de sus proyectos? Y donde quizás en esos proyectos donde participan, ellos eran los únicos que usaban BIM y nadie más usaba BIM. ¿Es esa quizás la visión? O deberíamos tener una visión más, digamos, interorganizacional, como se dice, ¿no? Y considerar cuando hay una masa crítica de empresas que usan la metodología BIM en la mayoría de sus proyectos, y en esos proyectos la mayoría de los actores principales participa del proceso BIM. Nuevamente, el punto deseado es una adopción interorganizacional, que de alguna forma es similar o consistente
con el cuadrante superior derecho que veíamos en la lámina anterior de este BIM grande y social. Al igual que en el caso anterior, entonces tenemos que seguir un camino para poder llegar allá. Digamos, esto no ocurre solo, no es que las empresas inmediatamente empiecen a colaborar de esa forma, sino que probablemente esto empieza a ser usado en proyectos, pilotos, acotados, digamos, donde los riesgos son acotados, etcétera, lo cual es normal, pero lo que uno tiene que apuntar para llegar a tener una adopción a nivel de industria buena y optar a los resultados que potencialmente puede dar la metodología BIM, uno tiene que apuntar a una adopción interorganizacional. Una manera de visualizar el desafío de llegar a esa adopción interorganizacional es pensar un poco proyecto a proyecto, y de ahí un poquito escalar, para entender un poquito los desafíos que se generan. Y para eso aquí voy a hacer un ejercicio, digamos, hipotético y simplificado, pero es un poquito para tratar de que sea más fácil visualizar estos desafíos. Imaginemos un proyecto que tiene 5 actores principales, pero solamente 3 de estos actores principales están usando la metodología BIM de acuerdo al plan de ejecución BIM del proyecto. Y son estas 3 empresas que están marcadas con borde más negro. Adicionalmente, hay un segundo proyecto, que en este caso tiene 6 actores principales, y en este caso hay 4 de estos actores que participan del proceso BIM del proyecto, de acuerdo al plan de ejecución BIM de este proyecto, que obviamente el plan de ejecución BIM del proyecto 2 no tiene por qué ser igual o similar al plan de ejecución BIM del proyecto 1. Esto hace que los actores que participen potencialmente en ambos proyectos puedan verse enfrentados a procedimientos distintos, a protocolos distintos, incluso a requerimientos de software distintos. Y quizás alguno de ustedes en este punto está pensando, bueno, pero para eso tenemos nuestro flamante estándar nacional BIM para proyectos públicos, para hacernos cargo de eso. Primero que nada, ¿cierto? El estándar para proyectos públicos, los proyectos privados no tienen por qué usar el estándar, pero incluso en el caso que lo usen, porque lo pueden usar obviamente, o también en el caso de que estemos hablando de proyectos públicos, en cualquiera de estos casos, el estándar lo que define es el lenguaje para poder comunicar los procedimientos, los requerimientos, los protocolos de trabajo, pero no establece que estos procedimientos y protocolos sean necesariamente los mismos en todos los proyectos. No tienen por qué ser iguales. Yo puedo hacer las cosas distintas proyecto a proyecto, pero usar el estándar para describir esto. Y es un estándar que todo el mundo entiende, entonces, digamos, lo estamos comunicando todos de la misma forma, pero hacemos cosas distintas. Así que seguimos teniendo este desafío que les planteaba aquí yo de estas empresas que participan en 2 proyectos, donde obviamente hay 2 planes de ejecución BIM, y tienen que enfrentarse, digamos, a procedimientos, protocolos distintos. Siguiendo con nuestro ejemplo hipotético, supongamos que hay un tercer proyecto donde hay una sola empresa que está usando BIM en esto, la cual, por simplicidad, decide usar el mismo plan de ejecución BIM del proyecto 2 donde también estaba participando. Esto facilita obviamente el proceso BIM, porque está usando el mismo plan de ejecución, pero aún así van a haber diferencias porque los flujos de información que vienen de otros actores en el proyecto 2 serán parte de procesos BIM, mientras que en el proyecto 3 van a ser parte de procesos tradicionales. Y eso obviamente genera una diferencia completa a cómo ese actor que está usando el mismo plan de ejecución, digamos, tiene que enfrentarse a los procedimientos y los protocolos, etcétera, etcétera. Probablemente eso en el proyecto 3 le va a requerir tareas adicionales, en este caso a la empresa A. Y por último, suponiendo un proyecto 4, donde además de lo que ya habíamos explicado en casos anteriores, ¿cierto? Están estos actores que participan en más de un proyecto que tiene planes de ejecución distintos. También tenemos un caso de una empresa, que en este caso es la empresa B, que podría estar usando BIM en este proyecto, pero esa empresa ha participado en otros proyectos donde por algún motivo no está usando BIM, no está participando del proceso. Quizás en este proyecto lo invitaron, lo incentivaron, digamos, lo convencieron de utilizar BIM, y se enfrenta obviamente a un desafío de que obviamente comparado con sus otros proyectos va a tener procedimientos distintos. Todo este ejemplo hipotético que estoy haciendo y simplificado
es para ilustrar algunos de los desafíos que se encuentran o que se enfrentan las empresas dentro de un contexto de adopción BIM interorganizacional, como estábamos hablando anteriormente, que nos gustaría llegar. Una empresa maneja múltiples proyectos y necesita que sus flujos de información sean consistentes, por lo que el uso de la metodología BIM, independiente del plan de ejecución que estemos usando del proyecto en particular, debe permitir que ese flujo de información sea consistente para poder comunicarse con el resto de los sistemas de la empresa. Porque la empresa igual tienen otros sistemas que funcionan fuera del contexto del proyecto y donde los tomadores de decisiones, ¿cierto? Ya los mandos medios hacia arriba de la empresa, necesitan, digamos, para aprovechar justamente los beneficios BIM, de la metodología BIM, también conectar los flujos BIM con los flujos con los otros flujos de la empresa. Así que este es un desafío, como les decía, importante en búsqueda de esta adopción interorganizacional. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una adopción interorganizacional o a este BIM grande y social que hablábamos? A mi parecer, aquí esto requiere un cambio de paradigma, o al menos, digámoslo así, una ampliación del paradigma actual. La filosofía BIM se basa principalmente en tres grandes engranajes, tres grandes elementos que tienen que funcionar o que de alguna forma están relacionados unos con otros. Por un lado, digamos, aquí uno quizás de los más grandes es esta idea de visión de proyecto, que obliga a que se busquen mejoras, pero no de un actor en particular, sino que los actores tienen que colaborar para lograr los objetivos del proyecto. Por lo tanto, se buscan ciertas mejoras a nivel de proyecto. Hay una visión unificada de proyecto digamos, todos tienen que colaborar de una forma u otra. Otro elemento importante es la disposición y habilitación para compartir información de manera abierta y eficiente. BIM se trata de eso, ¿cierto? Ustedes habrán escuchado esto, que una de las cosas más importantes de BIM es la I, digamos. Y incluso mucha gente hace la I más grande que la B y la M, digamos, justamente para ser explícito de que es la información, digamos, lo medular, digamos, porque es una metodología que mejora los flujos de información, integra flujos de información. Entonces tenemos que estar dispuestos a compartir esa información de manera más abierta y eficiente de lo que lo hacemos normalmente. Y por último, el último gran engranaje es la integración de procesos para poder facilitar los flujos de información entre los actores y así poder lograr los objetivos del proyecto. Para poder hacer más eficiente toda la visión del proyecto, yo tengo que hacer que los procesos de los distintos actores sean como consistentes para que efectivamente los flujos sean más eficientes. Sin embargo, el paradigma actual no ha considerado de manera suficientemente formal, este paradigma que le estoy mostrando aquí con estos engranajes, no ha considerado de manera suficientemente formal y rigurosa el hecho de que estos engranajes funcionan en un ecosistema de empresas. O sea, todos estos engranajes están metidos, ¿cierto?, de un ecosistema en el cual hay múltiples actores, que tienen objetivos distintos, que tienen métodos distintos, que tienen modelos de negocio distintos, objetivos distintos. Entonces, eso obviamente que pone un poquito en jaque a veces o dificulta el lograr realmente que compartan información o que se alineen con los objetivos del proyecto o que de alguna forma modifiquen sus procesos para poder integrarlos con los procesos de otros actores. Y eso no es simplemente mala voluntad, es una cuestión normal que cae por su propio peso cuando uno tiene múltiples actores con esta diversidad, digamos, de modelos de negocio y métodos, etc. Además, también como ya lo habíamos discutido en la lámina anterior, estos engranajes tienen que funcionar de manera consistente para que con engranajes que se ocupan en otros proyectos, ¿sí? De tal forma que las empresas que van trabajando en varios proyectos, estos, digamos, engranajes de los objetivos comunes de proyecto, compartir información y la integración de procesos, no le genere, digamos, dificultades, digamos, para poder ser consistente en todos sus proyectos, no tengan que reinventar la rueda en cada proyecto. Entonces, eso también es algo que en nuestro paradigma actual no está considerando de manera suficientemente rigurosa. Si lo vemos de otra forma, en esta primera fase de adopción de BIM que hemos llevado, hemos puesto bastante énfasis en aspectos técnicos, como las herramientas de software, digamos, que se ocupan para
la modelación, para el análisis o para la colaboración. Los usos BIM, los estándares son herramientas técnicas, los niveles de detalle, los espacios comunes de datos, ¿cierto? Los alcances de modelación, etcétera. Todas esas cosas son definiciones técnicas que son sumamente necesarias y probablemente es correcto poner énfasis en eso primero, para tener una base sobre la cual construir. Esa es la idea de la pirámide. Pero ahora, para dar un siguiente paso hacia la adopción de BIM, ahora que ya estamos llegando a una masa crítica y tenemos un momentum, una cierta inercia, para poder seguir adelante tenemos que darle mayor relevancia a aspectos como, digamos, los que están ahí, los modelos de negocio, los sistemas de gestión de proyectos, aspectos culturales, aspectos contractuales, y de esa forma poder generar un ecosistema más apropiado para que estos engranajes que estamos hablando anteriormente, que constituyen la filosofía de BIM, funcionen realmente, estén integrados. Ahora, ¿a qué me refiero con cada uno de estos aspectos que están aquí puestos arriba en blanquito? Entonces, por ejemplo, ¿qué me refiero con respecto a los modelos de negocio? Tanto la industria como la academia hoy en día todavía no tiene claro, no hay una respuesta así que uno puede decir, y probablemente no va a haber una respuesta así y concisa, que diga cuáles son los mejores modelos de negocio, los modelos más apropiados para los distintos contextos de empresa, para los distintos proyectos. Y aquí uno ve, y quizás ustedes lo han visto también en su experiencia, que hay de todo un poco. Hay empresas, por ejemplo, que venden servicios BIM a terceros. Esos terceros que no tienen las competencias hoy en día, o que no han tenido la visión, o los recursos, o el tiempo para desarrollar esas competencias. Ahí estoy apuntando particularmente a esos usuarios indirectos que se mencionaban en la encuesta de aquí de la FAU de Chile, de la Facultad de Arquitectura. Y uno ve muchas veces empresas que participan en proyectos BIM, pero que ellos no realizan los procesos BIM, sino que subcontratan todo. Entonces, existen estas empresas que venden estos servicios, digamos, y ese es su modelo de negocio, y así es como generan sus utilidades. Hay otras empresas que desarrollan sus propios procesos BIM, pero cobran como un adicional al cliente, ya sea en el área de diseño o en el área de construcción. Entonces dicen, perfecto, usted quiere que hagamos BIM, o yo le ofrezco hacer BIM, y con esto probablemente usted va a tener un montón de beneficios, ¿cierto? Etcétera. Pero eso a mí me sale más caro, así que yo voy a cobrarle un adicional. Entonces, tenemos también ese modelo de negocio, digamos. Otras empresas han visto la oportunidad de integrar, aquí apuntar al modelo clásico del Master Builder, ¿cierto? De la integración de diseño y construcción, en base a procesos BIM. O sea, la metodología BIM es muy buena para lograr integración, y hay ciertas industrias, hay ciertas empresas que tienen una cierta facilidad, por ejemplo en el sector inmobiliario, a veces donde se producen integraciones verticales de mandante, diseño y construcción, o en proyectos grandes industriales donde hay oficinas de ingeniería, donde tienen todas las áreas de ingeniería adentro. Entonces, ahí se producen muchas veces integraciones naturales. Entonces, la metodología BIM, las empresas han visto la oportunidad de justamente lograr esas integraciones en base a los procesos BIM y ofrecerlo como un servicio integrado. Por supuesto que también hay otras empresas que se han dedicado a hacer consultorías de implementación BIM, apoyo, digamos, asesoramiento, apoyo durante los proyectos para liderar los procesos BIM, o coordinar el trabajo que hacen los distintos actores dentro de un proyecto donde se pide hacer BIM. Algunos ofrecen también servicios de diseño basado en BIM sin cobrar adicional, o también de construcción, ¿cierto? Sin cobrar adicionales, simplemente porque absorben el costo, porque el uso de BIM les da ventajas competitivas y diferenciación. O sea, pueden lograr más proyectos, o efectivamente han sido capaces de incorporar los beneficios de BIM, y por lo tanto los costos ya los tienen cubiertos con los beneficios, y son capaces de ofrecer los servicios tradicionales, perdón, al costo de los servicios tradicionales, pero un servicio basado en BIM. Probablemente van a seguir surgiendo otras formas en que las empresas vean que pueden aprovechar la adopción de BIM para permanecer competitivos, acceder a nuevos mercados o incrementar sus utilidades. Esto obviamente que no está escrito en piedra y va evolucionando. El punto es que los modelos de negocio que usen los distintos actores del proyecto, que participan en los procesos BIM,
tienen que ser consistentes con los 3 engranajes de la filosofía BIM, con esta visión del proyecto, compartir información e integración de procesos. Si no son consistentes, efectivamente vamos a estar teniendo problemas de que va a haber alguien que atornilla, digamos, en una dirección errada, digamos, contraria a los demás, o que se va a ver perjudicado, digamos, por esta visión de proyecto que trata de que se logren ciertos objetivos que quizás no se alinean con la forma en que ellos plantearon su modelo de negocio y por lo tanto puedan empezar a salir perjudicados, digamos, en términos de los beneficios. Entonces, esa es la importancia, digamos, que tienen los modelos de negocio en este camino, digamos, hacia esa adopción interorganizacional. Con respecto al contexto legal y contractual, digamos, algunos aspectos a considerar aquí son bien variados y no, obviamente no es mi área de especialidad, yo no soy abogado, pero hay varios temas que son importantes. Uno de ellos, la propiedad intelectual en el proceso. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual de los autores, digamos, que generan y contribuyen conocimiento o información o modelos o partes de modelos? ¿Qué pasa también con esta propiedad intelectual cuando hay autorías compartidas? A veces hay efectivamente procesos en los cuales se genera conocimiento de manera conjunta. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual ahí? ¿Cómo se manejan los temas de confidencialidad de la información? Por otro lado, y ya lo hemos dicho anteriormente, ¿cierto? BIM requiere nuevas formas de relacionarse entre los actores. Y esto requiere revisar los tipos de contratos que estamos usando. Una opción en este sentido, y que parece bastante prometedora en ciertos contextos, son los contratos relacionales. Y ahí para los que conozcan algo de eso, ¿cierto? Muchas veces uno de los ejemplos importantes son los contratos de proyectos IPD, Integrated Project Delivery, los cuales efectivamente establecen maneras de relacionarse entre los actores que están más alineadas con estos engranajes de la filosofía BIM. También se requiere en algunos casos de apéndices contractuales para poder establecer y limitar las responsabilidades y los beneficios y los costos y cómo van a funcionar. Y adicionalmente el uso y la legalización, digamos, dentro del contexto del proyecto de ciertos estándares, porque un estándar no es un instrumento legal per se, digamos, pero obviamente que en el momento que uno establece que lo va a usar en el proyecto, tiene que de alguna forma dejarlo amarrado, digamos, ahí como parte de la responsabilidad de los actores. Otro tema importante son la definición de las responsabilidades, justamente. ¿Es posible definir, por ejemplo, responsabilidades a nivel grupal versus individual, como típicamente se hacen los contratos, las responsabilidades individuales? Si nosotros queremos fomentar la colaboración, ¿sería posible en los contratos de definir entonces estas responsabilidades a nivel grupal? ¿O cómo establecer responsabilidades por errores en los modelos? ¿Hasta dónde se hacen, cierto? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Cómo limitar los usos que se le puede dar a los modelos? Y cómo definir responsabilidades que conllevan un mal uso de los modelos. Porque una cosa es que estén los modelos ahí y otra cosa es que nosotros podamos hacer lo que queramos con ellos. Y también bien interesante, ¿qué responsabilidad les compete a los proveedores de software? ¿O cómo se distribuye esa responsabilidad si es que no les compete a ellos, en caso de que hayan errores asociados a las herramientas, que las herramientas estén funcionando? Es algo interesante que uno se puede plantear, porque al estar usando una metodología que depende fuertemente en el uso de ciertas herramientas computacionales, si esas herramientas presentan errores, ¿qué responsabilidad le cae, digamos, a esos proveedores, digamos, dentro de los resultados que se tengan en los proyectos? Por último está la dimensión de el uso de las metodologías BIM como parte de los procesos de litigación y el uso de modelos como evidencia legal en esos procesos de litigación. ¿Qué requisitos deben cumplir los modelos, por ejemplo, para que sean válidos en esos procesos? Para que sean un documento válido de contrato. ¿Qué características deberían tener para que sean útiles? Porque una cosa es que sean válidos, pero quizás no me sirvió mucho para, digamos, para mostrar digamos, el hecho, el fenómeno que quería mostrar. Ok. Dentro de los aspectos culturales, hay varios elementos que no se dan de manera espontánea, y esto es bien importante porque nuestra industria tiene una cultura bien particular, a diferencia de otras industrias, aparte de nuestra industria en Latinoamérica, puede ser bien distinta, por ejemplo, a la cultura en Asia o en los países escandinavos, digamos. Por lo tanto, hay varios elementos que son parte de lo que uno busca con estos engranajes de la filosofía BIM, y que no se van a dar de manera espontánea, y por lo tanto,
incluso, aunque existan herramientas que uno pone ahí para facilitar que se dé eso, o para incentivarlo, o incluso a veces para forzarlo. Por ejemplo, aunque existan las herramientas e incentivos para compartir información, es parte de la cultura de nuestra industria, al menos en Latinoamérica, el no compartir información abiertamente por el temor a cómo esa información podría ser utilizada en nuestra contra, ¿no? Muchas veces, en determinadas situaciones. Por ejemplo, quizás uno le tiene miedo a que el mandante después pueda usar esto, o un subcontrato, digamos, puede usar esto, digamos, para alegar ciertas cosas. Entonces la gente es bien cuidadosa con la información que comparte. Lo mismo pasa con la necesidad de estandarizar procedimientos para poder facilitar la integración y eventual automatización de los procesos. Tenemos bien metido en nuestro ADN y que los proyectos de construcción son ad hoc, son únicos en su clase. Aunque hagamos edificios que son siempre iguales, pero el hecho de que sean en lugares distintos, y con personas distintas y en momentos distintos, ya son distintos. Entonces, tenemos muy metido en nuestro ADN de que nuestros proyectos son ad hoc, y por lo tanto las estandarizaciones no funcionan muy bien. Y son como una camisa de fuerza muchas veces. Entonces hay que adaptarlo. Es parte de nuestra cultura. Entonces hay una resistencia, digamos, al uso de estandarización. Por otro lado, para alinear los objetivos de los actores y los proyectos, es necesario crear esquemas en los que se compartan riesgos y utilidades. Pero también es necesario combatir la mirada individualista de las personas y de las organizaciones. Y es natural, digamos, eso es bien parte de la naturaleza humana, digamos, y pasa mucho en nuestra industria, el poco de velar, digamos, o como se dice en buen chileno, aquí no sé si hay gente afuera, pelar su propio chancho, como el dicho. Cada uno se encarga de lo que le compete y de lo que a mí me va a afectar, y el resto no me importa, los otros que se las arreglen, ¿no? Eso es algo con lo que tenemos que lidiar culturalmente si queremos nuevamente que la filosofía BIM y los engranajes de la filosofía BIM funcionen. También un aspecto cultural bien importante tiene que ver con la mejora continua, porque la adopción de BIM es un camino de mejora continua, no es una mejora puntual, ya sea marginal o radical, pero puntual. No es algo que yo hago una sola vez y listo, y ya adopté BIM. Es algo que voy a seguir haciendo después en el futuro, en la medida que tengo estos procesos, digamos, facilitados a través de la metodología BIM. Y esto tampoco se nos da naturalmente, ya que compite un poco con la resistencia al cambio propia de nuestra industria. Finalmente, el uso de la metodología BIM tiene que ser parte de una cultura de toda la empresa, y no el esfuerzo de un grupo reducido de iluminados que luchan contra la burocracia y resistencia al cambio organizacional, que lamentablemente a veces uno lo ve eso en algunas organizaciones, donde hay algunas personas dentro de la organización que tienen esta visión de lo que uno debería hacer conmigo, y tienen que pelear contra viento y marea. Quizás a algunos de ustedes ya les ha tocado hacer eso, para lograr ese cambio. Y eso es una pelea que desgasta mucho y que genera cambios muy inestables, que es muy fácil volver atrás. Si uno no logra una cultura de toda la empresa que esté alineado con esto, no basta con estos iluminados, ¿no? Por muy capaces que sean y mucho esfuerzo que le pongan. El riesgo de que esto falle es altísimo. Entonces, todos estos desafíos que están asociados a los aspectos culturales hacen que la adopción BIM se potencie mucho más también con otro elemento que hoy en día está siendo muy importante en nuestra industria, que es construcción Lean, ¿cierto? La construcción sin pérdida. Y no necesariamente pensado aquí en aspectos de procesos Lean. Estoy aquí pensando más bien en la introducción de la filosofía Lean, porque la filosofía Lean comparte muchos de estos elementos de los que estamos hablando aquí. Entonces, es, digamos, algo muy sinérgico dentro de lo que es la adopción BIM, y sobre todo lo que respecta a cambios culturales dentro de las organizaciones, el poder complementar, digamos, de manera conjunta lo que es Lean y BIM. De todas formas, desde los aspectos técnicos de procesos Lean y procesos BIM, pero aquí recuerden que estamos tratando de tener una mirada un poquito más estratégica, entonces aquí yo quiero poner énfasis en la filosofía. Y en esa misma línea también se hace muy importante manejar la adopción BIM con un proceso formal de gestión de cambio. Los procesos de gestión de cambio no es algo que hagan los actores técnicos, digamos, los ingenieros, los arquitectos, etcétera, y los constructores, sino que es algo que generalmente necesitamos apoyo de personas que tienen esa formación más blanda, psicólogos, etcétera, que nos ayudan, digamos, a hacernos cargo de los temores, de los miedos de las personas, y de apoyarlos en este proceso de cambio. Y eso no es trivial. Por último,
los sistemas de gestión o entrega de proyectos, ¿cierto? De la traducción literal al inglés, están obviamente relacionados con aspectos contractuales y son claves a la hora de habilitar flujos, comportamientos, relaciones, distribuciones de costo-beneficio, entre otros aspectos que conllevan a la adopción interorganizacional de BIM que estamos buscando. Hay sistemas de gestión que son mucho más alineados, digamos, con esta forma de trabajar que otros. Y eso es algo también que tenemos que empezar a trabajar y buscar. Digamos, no todos los sistemas de gestión funcionan de igual forma o de forma apropiada en las condiciones de los proyectos que tenemos hoy en día. Entonces, para ir cerrando, ya estamos en la hora, ideas claves que espero que se lleven de este seminario. Hay una creciente adopción de BIM hoy en día, hay bastantes datos que nos muestran eso, pero hay una alta variabilidad de los beneficios que estamos obteniendo. Y parte de la razón de esta alta variabilidad en los resultados está asociada a la dificultad que tienen las empresas en lograr este BIM grande social o adopción BIM interorganizacional. Me falta un aire. Para apoyar este tipo de adopción interorganizacional o lograr este bien grande y social, necesitamos entonces un cambio o una ampliación al menos del paradigma de adopción que teníamos hasta el momento. Y este cambio o ampliación incluye la incorporación más formal y rigurosa de aspectos que quizás de alguna forma los tocábamos antes. No estoy diciendo que nunca se hayan tocado estas cosas, pero estoy diciendo que no le damos la importancia que tenían. Nos habíamos estado enfocando mucho en temas técnicos. Y ahí están los modelos de negocio, los aspectos culturales, legales, contractuales, sistemas de gestión, etcétera, que ya veníamos. Entonces, eso, ojalá que si se llevan algo del seminario de hoy día, ojalá sean estos puntos, porque realmente necesita un cambio de visión importante. Y ahora espero que con todo lo que hemos conversado se entienda un poquito mejor de por qué puse esa lámina de inicio y ahora de término. Quizás no se entendió al principio y yo no lo expliqué porque obviamente todavía faltaba contexto. Pero acá lo que muestran estos engranajes justamente es que hoy en día en la práctica estos engranajes están funcionando pero de maneras aisladas, en los famosos silos, digamos, que muchas veces se ocupa, pero esto a nivel de proyecto, digamos, y hay distintos engranajes que funcionan, pero en otros proyectos funcionan de manera separada, digamos, no están conectados. Y esto es lo que queremos lograr, digamos, con este cambio de paradigma un poquito, para lograr de que esto funcione a nivel interorganizacional, a nivel de industria. Y para eso, efectivamente, tenemos que darle más énfasis a estos elementos más estratégicos y no tanto a los técnicos hoy en día. Ya estamos haciendo el switch ahora. Y aquí aprovecho de pasar el aviso, obviamente, de que el 18 de mayo vamos a comenzar justamente un diplomado sobre diseño y construcción virtual, un concepto paraguas un poco más amplio, y BIM para la gestión de organizaciones y proyectos, que entrega justamente esta mirada más estratégica. Este diplomado justamente nació de la observación de que la oferta de capacitación tiene un sesgo bastante fuerte hoy en día a los temas técnicos, modelación, coordinación, ¿cierto? Bien orientado o revisión de proyectos, etcétera, y deja de lado justamente estas competencias que son necesarias para roles superiores, digamos, como roles de director o de administrador BIM. Así que con esto ya concluyo la presentación y ahora sí abro espacio a las preguntas, ya estamos en la hora. Así que... Muchas gracias, profesor, por su presentación. En el chat dejé el enlace del diplomado que usted comentó y los datos de admisión para que puedan ahí escribir y resolver dudas. Tenemos un 25% de descuento y también facilidades de pago. Entonces los invito a conocer el programa y a consultar. Mientras el profesor revisa las preguntas que tenemos en el chat, voy a contestar una que me preguntaron. Sí, la presentación que dio el profesor está siendo grabada y en los próximos días vamos a enviarles el enlace del video al correo al cual ustedes se inscribieron a esta actividad. Ahí dejaron sus datos y nosotros vamos a enviarle el enlace junto con la información del programa. Así que no se preocupen, ahí la pueden revisar las veces que quieran. Profesor, ¿puede ir respondiendo a las preguntas? Sí, estoy mirando algunas de las preguntas, pero si se me escapa, porque hay harto entre medios, sí, comentarios comentarios también. Sí. Entonces, voy a ir respondiendo algunas que me voy pillando, pero si se me escapa algo, por favor, me apoyas ahí. Aquí Máximo está hablando que efectivamente entiende que BIM no es un software, sino que una metodología, incluye procedimientos, procesos, software, etc.
y lo que trata BIM es aseguramiento de calidad para los proyectos, y agradezco reforzar o corregir la visión que tengo. Efectivamente, BIM, usando la sigla de Building Information Modeling, ¿cierto? Y no model, que sería solamente la representación del producto, es una metodología, y efectivamente incluye todos esos elementos que tú estás mencionando. El objetivo principal de BIM no es solamente asegurar la calidad, sí, tiene un objetivo mucho más amplio que solamente la calidad, digamos, los proyectos, desde productividad, obviamente, seguridad, sustentabilidad, etc. En general, el foco de BIM, obviamente, es facilitar, transparentar, sistematizar, eficientar, ¿cierto?, los flujos de información entre los actores para cumplir los objetivos que se trazan los actores del proyecto. Ahora, si bien efectivamente el BIM es una metodología, lo que yo traté de enfatizar en la presentación es que el foco que hemos puesto en esa metodología, o más bien en el proceso de adopción de esa metodología, nos hemos enfocado en aspectos más técnicos de la metodología. Procedimientos son aspectos técnicos, los procesos que hacemos, que realizamos, digamos, son aspectos técnicos. Y hemos dejado un poquito de lado esta visión más general bueno, cómo las empresas generan utilidades. ¿Cuáles son los problemas legales, los problemas culturales que de alguna forma me pueden limitar, digamos, en lograr estos objetivos que me planteo? Y si no le ponemos atención a eso, por mucho que tengamos muy bien resuelta la parte técnica metodológica, ¿no? Igual, no, digámoslo así, no vamos a estar logrando todo, o van a haber mucha parte del potencial de BIM que no vamos a estar logrando. Eso me refiero. Siguiendo ahí con las preguntas, pensando que BIM mejora la eficiencia del proyecto, ¿hay modelos formales de cómo repartir beneficio entre los distintos participantes? Sí, hay modelos formales. De hecho, justamente yo mencioné el IPD, Integrated Project Delivery, que justamente plantea mecanismos para repartir beneficios y también compartir riesgos. De hecho, hay cláusulas de no agresión dentro de los contratos IPD, en los cuales todos los actores que participan digamos, del grupo core, del grupo central del proyecto IPD, dejan por escrito que no se van a demandar, ¿no? Entonces se protegen, ¿no? Entonces, hay mecanismos formales, sí, pero no hay una receta que aplique a todo tipo de proyecto, a todo tipo de empresa. Entonces, por eso es que es complejo esto, porque uno tiene que pensarlo muy bien desde la perspectiva que a uno le compete, digamos, los proyectos que uno participa, los actores con los que uno trabaja, etc. Pero sí, existen alternativas formales de cómo hacerlo. Acá hay otro comentario de participante P, que no se cambió el nombre, que dice que el cambio de paradigma, requerimiento debe venir desde el mandante. El mandante debe impulsar el uso de BIM en su encargo. El alcance de la adopción debe comenzar por el mandante con la elaboración de su propio procedimiento BIM, y el foco en todas las fases debe ser la construcción, ¿cierto? El path of construction. Ahí muy alineado también con lo que es con la palabra ahora, el AWP, ¿cierto? Advanced Word Packaging, ¿cierto? Y pensando en este path of construction, ¿cierto? Es verdad, y mucho de la literatura plantea, y mucho de lo que se levanta de la industria también lo plantea así, el rol fundamental que cumplen los mandantes. Eso es innegable. Pero descansar solamente en el mandante también es un error. Acá hay responsabilidades de todos los actores. Efectivamente, el mandante, como dice el viejo dicho de la regla de oro, ¿cierto? El que tiene el oro pone las reglas, y el mandante es el que tiene el oro, así que efectivamente cumple un rol muy importante. Pero hay temas que tienen que ver con cosas que van más allá a nivel de la industria, de la organización, por ejemplo, lo que hablamos de la cultura. El mandante no tiene muchas herramientas para cambiar la cultura dentro de las organizaciones. Y es algo que, por ejemplo, dentro de cada organización, si tiene la visión de que para allá vamos como industria, tiene que preocuparse de cambiar su cultura al interior de su organización. Y eso no va a haber otra empresa externa, por mucho mandante que sea y por mucho oro que tenga, no me va a cambiar mi cultura si yo no la cambio. Es como, ¿cierto? Lo que se dice muchas veces, que uno no tiene que subcontratar, por ejemplo, la definición de objetivos estratégicos. Esas son cosas que uno tiene que plantear. Por mucho que venga alguien con mucha experiencia, mucho conocimiento, uno tiene que definirlo. Y aquí pasa un poquito lo mismo. Muchos de estos aspectos son elementos en los cuales cada actor cumple un rol.
pero es innegable de que el mandante efectivamente es uno de los actores bien importantes y cumple un rol más grande que otros actores en muchos de estos sentidos. Está preguntando ahí si este seminario es de la FAU, y se estudió ahí. Actualmente estoy en una empresa que está empezando a meterse en estos procesos. Pasa mucho que las empresas están en distintas etapas de desarrollo respecto a la metodología. No, yo mencioné la FAU porque la encuesta a la que hice mención al principio es de la FAU, digamos, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, pero yo soy de la Universidad Católica, lo siento. Pero trabajo mucho con gente de la Chile, así que no tengo ningún problema con eso. ¿Qué más? Están haciendo ahí algunas preguntas que no tengo idea. Por ejemplo, si todavía se dicta el diplomado de especialidades BIM, no sé cuál es ese diplomado. No, tenemos este diplomado que es nueva, va a ser la primera versión y ahí ya lo pueden revisar el enlace. Ahí queda alguno, dice uno que queda un poco triste, digamos, ya que es un arduo trabajo que se viene por delante. Entonces, ¿qué recomendación nos puede dar para aquellos que estamos en el segmento del pequeño y solitario BIM? ¿Cierto? Suena un poquito triste, efectivamente, el pequeño y solitario BIM. Y ojalá que efectivamente no era mi intención de desmoralizar a nadie, ni que presentarles una tarea dantesca por delante. Efectivamente, la adopción de BIM es una tarea dantesca en el sentido que es algo muy de largo plazo y es algo a nivel de industria, no es solamente a nivel de empresa. Una empresa puede adoptar BIM, pero mientras la industria no adopte BIM como en todo y se cambien todas estas cosas que estamos conversando, los beneficios a los que va a optar van a ser mucho más pequeños que los que podría optar en el otro escenario. Pero esto ojalá que efectivamente no desmoralice a nadie, al contrario, esto es simplemente para decirles, oye, estamos haciéndolo bien, estamos creciendo en adopción, estamos logrando beneficios, pero ya estamos en etapa, estamos lo suficientemente maduros como para hacer el switch. Y ahora dejar de preocuparnos tanto de lo técnico, no vamos a votarlo porque obviamente es importante, pero también empezarnos a preocupar de estas cosas más estratégicas. Y siempre se va a necesitar personal técnico que realice los procesos y que se encargue de dirigirlo y ejecutarlo. Pero necesitamos también personas, y eso lamentablemente falta hoy en día en la industria, personas que tengan esta visión más estratégica. Para utilizar BIM de forma transversal en las distintas empresas es necesario los servidores con acceso remoto. Claro, aquí ya estamos entrando en temas nuevamente técnicos, que tienen que ver con los espacios comunes de datos, ¿cierto? Los espacios comunes de datos, que hay muchas formas de implementarlo. Puede ser desde una aplicación grande como Aconex, BIM 360, o cosas tan sencillas como un servidor o como un repositorio, digamos, ordenado y con ciertos protocolos de funcionamiento como un G Drive, un OneDrive, etc. Obviamente que hay pros y contras en cada visión, pero se puede. Es parte sí, pero nuevamente es parte de la visión técnica, justamente es parte de lo que tenemos que resolver, pero lo que quiero enfatizar hoy día es lo otro, ¿cierto? Lo que tiene que ver con estos aspectos más estratégicos. Dice, hay empresas y oficinas en Chile que llevan años estudiando y armando sus procesos BIM. ¿Es factible realizar ese cambio en menos de 2 años cuando entre en vigencia el plan BIM para el sector privado? A ver, todas las entradas en vigencia son paulatinas, ustedes saben. Incluso ahora en el sector público que entró en 2019, 19 del estándar, también ha sido paulatino. Hay algunas agencias públicas que están partiendo con algunos proyectos y esto va creciendo de a poco. Lo mismo va a pasar con el sector privado. Por lo tanto, no sientan esto como, uy, la espada de Damocles que tengo encima, digamos, y se me vienen estos 2 años encima. No va a pasar así. Y los cambios van a ser, las empresas también tienen que ir haciendo cambios graduales. Una de las cosas que yo les dije desde los aspectos culturales es que este es un proceso de mejora continua. Entonces uno empieza a hacer un cambio y después sigue haciendo otro cambio. Y créanme, o sea, este es un tema en el que está toda la industria metido y por lo tanto no necesariamente diga, chuta, esto ya lo tienen resuelto y yo estoy frito porque no he hecho nada, ¿no? Es verdad de que digamos, los que partieron antes tienen ciertos terreno ganado, pero al mismo tiempo también se han expuesto a mayor riesgo, ¿cierto? Todos los adoptadores tempranos de metodología y tecnología siempre se exponen más a riesgo, pero también tienen después ventajas competitivas. Pero es posible. Me pregunta aquí también otro participante IP, mencionaste el tema de adopción de estándares en el proceso, y que muchas veces es tomado como una camisa de fuerza. Mi experiencia implementando el estándar BIM para proyectos públicos me ha hecho ver que está muy enfocado en las construcciones civiles y no en vivienda. Creo que es mejor tratar de meter el estándar y aflojarlo un poco, derechamente irse a otro estándar.
O sea, me está preguntando si yo creo. A ver, el estándar, como todos los estándares, siempre va a tener debilidades, porque son cosas que, de cierta forma, consensos que se logran para lograr hacer cambios. Nunca va a calzar con todas las situaciones. Por lo tanto, no existe el estándar que es perfecto para todos. Eso es de partida. Dicho sea eso, yo creo que el estándar que tenemos nosotros en Chile es muy bueno. Muy bueno. ¿Tiene deficiencia? Sí, tiene deficiencia. Yo no lo voy no tenemos el tiempo ahora, digamos, pero yo en mis clases siempre, y probablemente si toman el diplomado lo van a ver, ¿cierto? Voy a hablar de esas deficiencias porque efectivamente tiene algunas deficiencias. Ahora, se puede complementar, se puede adaptar, etcétera, en la medida que es posible, porque si estamos en un proyecto público con un mandante que me está exigiendo usar el estándar, no lo voy a poder cambiar, pero lo puedo complementar quizá. Yo creo que no es necesario irse a otro estándar. Ya vamos a ver qué va a pasar con el sector privado en términos de qué estándares usan, digamos, si van a adoptar el estándar público de proyectos públicos en su qué hacer. Yo creo que es perfectamente válido aplicarlo. ¿Se puede adaptar un poco? Sí. Y efectivamente, como dices tú, a veces hay ciertos sesgos hacia ciertos tipos de proyectos. Por ejemplo, en obras viales siempre se quejan que quizás el estándar no es tan fácil de aplicar, digamos, donde sobre todo hay modelación de elementos que son más orgánicos, suelos, topografías que pueden ser más difíciles de manejar con el estándar. Ok, me están preguntando, la misma persona me preguntaba, ¿cierto?, si el diplomado que yo estaba hablando de WCBI, de Diseño y Construcción Virtual y BIM, aborda lo que es AWP, que es empaquetamiento de trabajo avanzado, ¿cierto?, que se está usando mucho hoy en día en el sector de la minería. Y la respuesta es sí, sí lo adopta, como parte de varias otras cosas, ¿cierto?, porque eso se ha ocupado mucho en ciertos sectores de la industria, no en otros, no se ocupa en vivienda ni en obras viales, se ocupa harto en minería. Pero sí tiene mucho que ver con la estructuración de la información, la paquetización y el alineamiento de las estructuras de información entre los distintos actores del proyecto. Así que sí, lo tratamos en el diplomado. Y me pregunta si el diplomado es para realizar dirección y gerenciamiento de proyectos. Efectivamente, el diplomado apunta a labores, digamos, a tareas más o a roles más estratégicos dentro de las organizaciones. Y efectivamente apunta más hacia dirección y gerenciamiento de proyectos BIM, y no necesariamente a las competencias que necesitamos para estar en el día a día. No es para modelación, no es para coordinación, no es para revisión, digamos. De hecho, el diplomado no tiene trabajos de modelación, para nada. Sí vamos a trabajar con modelos, pero desde el punto de vista de poder usar los modelos para apoyar procesos de toma de decisiones. Así que efectivamente está alineado con eso, pero no solamente a nivel de proyectos, sino que también a nivel de organizaciones de empresas. O sea, también mirado desde el punto de vista de la gente que uno le llama que está en oficina central y que no necesariamente está en el proyecto el día a día, pero que también necesita tomar decisiones asociadas al uso de estas metodologías. Me pregunta acá, Cristian, si existe algún estándar o uso preferente sobre las plataformas BIM que se utilizan. No sé si entiendo bien la pregunta. A ver, existen varios estándares en distintas partes del mundo y la verdad que muchos de estos estándares obedecen también a condiciones locales digamos, de esos países, temas culturales, temas legislativos, cómo funcionan los sistemas de contratación, etc. Por lo mismo, digamos, el estándar chileno es bastante bueno para las situaciones que tenemos en Chile, y en los casos de que hayan cosas que no estén cubiertas por ese estándar, efectivamente uno los puede complementar, perdón, con otros estándares que se enfocan en cosas puntuales, por ejemplo, en sistemas de clasificación de información, que quizás es algo. Nosotros tenemos un sistema de clasificación de información acá en Chile también, que no se ocupa mucho, pero que fue hecho por la Cámara y la AOA, ¿cierto?, la Asociación de Oficinas de Arquitectos. No se ocupa mucho, pero existen varios otros en otras partes del mundo. Pero yo creo que antes de llegar y saltar a la experiencia internacional, que es siempre un buen referente, hay que tratar de adoptar las situaciones, las soluciones locales y mejorarlas en la medida de lo posible, porque obviamente a las condiciones propias de cada uno. Me pregunta aquí otro participante si hay
países latinoamericanos que estén en el mismo proceso a nivel público implementando BIM y sistemas? Sí, hay varios. De hecho, hay Plan BIM a nivel LATAM, digamos, y hay varias partes del mundo iniciativas similares, digamos, de inclusión de BIM en proyectos públicos. Chile, a nivel latinoamericano, es un referente, ¿eh? Y justamente hoy en día, no sé si todavía, pero hoy en día entiendo yo que la Carolina Soto, que es la directora no sé si directora del rol oficial de Plan BIM acá en Chile, es también la directora del Plan BIM LATAM. Así que, sí. Ahí alguien estaba respondiendo justamente la pregunta anterior, ¿cierto? Si él estaba trabajando en proyectos por Uruguay y Argentina implementando. Y estuvo en un seminario BIM en Latinoamérica. Y Cristian estaba haciendo una aclaración, digamos, a la pregunta que me había hecho antes, si existen, se refería a que si existen plataformas de modelación o integración que usualmente se desplieguen o empleen. Mira, en términos de plataformas de modelación, a nivel mundial, la herramienta más usada, lejos, es Revit. Pero es importante tener claro de que Revit no es BIM, BIM no es Revit. Existen muchas otras plataformas de modelación, muchas otras, y que algunas tienen ventajas frente a Revit y frente a otros en ciertos aspectos, ¿no? Y al final es una decisión que está basada muy fuerte en elementos propios de la empresa, digamos, y lo mismo con respecto a herramientas de colaboración. Hay ciertas plataformas que hoy en día están siendo bastante usadas. Nuevamente Autodesk tiene una penetración de mercado altísima en todas partes del mundo. Pero hay hartas otras herramientas que son bastante utilizadas también y que son bastante buenas. Yo creo que aquí no hay que ir con una visión de software nuevamente. Esto hay que hacer una visión bien, un análisis bien acabado de las características de mis proyectos, de los actores con los que normalmente me muevo, de mi empresa, digamos, que me lleve finalmente a la decisión de cuáles son las mejores herramientas a usar. Así que, pero nuevamente, eso ya entramos ahí en aspectos más técnicos. Ahí me están preguntando si tengo recomendaciones bibliográficas para revisar en torno a BIM. Hay muchísimo material. De hecho, justamente una, y quizás previa a la pregunta, obviamente, un poco para filtrar eso. A ver, en términos de las temáticas que estamos hablando ahora, hay hartas publicaciones que tienen que ver con organizaciones que están liderando iniciativas de adopción BIM. Yo les mencioné, por ejemplo, el NBS de Gran Bretaña, obviamente instituciones como Plan BIM o similares, digamos, generan ciertas documentaciones que no son generalmente, o sea, no son documentación científica, digamos, pero que de alguna forma ayuda a ir entendiendo, digamos, varios del ecosistema de herramientas, protocolos, digamos, procedimientos, etcétera, y mucho de la nomenclatura que se ocupa. Uno de los autores que se ocupa mucho para temas de adopción y macroadopción a nivel de organizaciones es Bill Alzúcar. Bill Alzúcar es uno de los gurús, digamos, en ese tema, así que ahí lo puedo, con el temor de equivocarme, como lo escribo, voy a anotarlo aquí en el chat, Bill Alzúcar, para que le echen una mirada. Estuvo acá en Chile hace un par de años atrás, pero hay varios autores ahí. La verdad que, bueno, si quieren alguien, da mi información de contacto ahí en la presentación, si hay alguien que quiere seguir indagando cosas, me puede contactar directamente y ahí lo puedo guiar más detenidamente. Ahí Isaías está también comentando que la plataforma de Autodesk, que la plataforma colaborativa, no la de modelación, efectivamente se llama BIM 360, y ahí se pueden meter varios software, digamos, es un área, es un ambiente de trabajo, efectivamente. Hay otros ambientes que también funcionan de manera similar. Autodesk efectivamente uno de los más usados nuevamente por temas de penetración de mercado. Ahí dice que en el caso de él usa Plan 3D de Autodesk, probablemente porque trabaja en proyectos industriales, ¿cierto? Plan 3D es una herramienta muy usada en ese tipo de proyectos. Y se comunican a través del estándar IFC.
el estándar IFC, que apunta al famoso Open BIM, que tiene que ver con la interconexión de las distintas plataformas usadas por muchos actores, es sí o sí, digamos, la dirección correcta en que tenemos que ir como industria. Pero hay que entender de que en muchos casos se va a dar situaciones en las cuales todos los actores están usando la misma herramienta. Sobre todo por lo que yo les decía de las penetraciones de mercado de algunas herramientas. Entonces, hay algunas situaciones en las cuales no es necesario usar OpenBIM, digamos, simplemente por el hecho de que estamos todos usando el mismo software. Sin embargo, cuando uno ya se mete, sobre todo en usos que tienen que ver con análisis específico, especializado, donde se usan herramientas de análisis que necesitan comunicarse a través de IFC, ahí efectivamente es muy importante, digamos, el Industry Foundation Classes, digamos, como forma de comunicarse entre los actores. Creo que llegué al final de las preguntas. Ahí hay una pregunta más que me hicieron. Empresa constructora en promedio y en base a su experiencia, ¿cuánto demora meses a pasar de Social Little BIM a Social Big BIM? Pregunta de oro. Es muy difícil responder eso, ¿lo siento? Pero yo te digo, una adopción medianamente seria no debería ser menor de un año, ¿no? Porque, como decía, un tema que tiene que ver con cosas técnicas, de capacitaciones, de uso de software, compra de hardware, etcétera, definición de protocolos, de procesos, etcétera, que toma tiempo, ¿no? Pero están todos estos temas blandos que son mucho más difíciles de cambiar. La cultura, digamos, el alineamiento de todos los actores, incluso temas de, sobre todo si yo trabajo, la constructora, por ejemplo, trabaja con subcontratos, o trabaja con algunos partners de diseño, en los cuales también tienen que alinearse entre ellos, y tienen que testear cosas, entonces es un proceso lento. Pero eso no quiere decir que hay que esperar un año para tener resultados. Uno puede empezar a hacer cosas sumamente rápido, pero lo que estoy hablando es de adopción realmente, y no de simplemente de hacer un proyecto piloto, de testear algo, porque eso es algo que se puede hacer muy rápido. Uno puede comprar un software, aprender a usarlo, hay muchos tutoriales, digamos, y digamos, en un mes estar haciendo un piloto, digamos, dependiendo de los tamaños de los proyectos, etcétera. Se puede hacer, pero eso no es adopción de BIM, ¿no? No es efectivamente llegar al social big BIM, como pones tú ahí, el BIM grande y social, un proceso que toma tiempo. Pero es difícil dar números así concretos. Muchas Ok, gracias, profesor. Vamos a ahí finalizar llegué. con una pregunta que me enviaron por interno de una persona que me dice que está interesada en el diplomado, que lleva varios años en temas BIM en minería y tiene la duda por el tema de su título, dado que es diseñador senior y tiene un título técnico. Bueno, yo creo que, no sé si tú estás más capacitada que yo de responderlo, pero entiendo yo, a ver, en los diplomados en general, uno busca que sean personas que tienen un título o carrera afín, eh, y que también tenga pueden complementarlo con la experiencia. A veces hay gente que tomó una carrera distinta, pero la experiencia lo complementa. De hecho, sin ir más allá, por ejemplo, yo hago clase en el Magíster de Administración de la Construcción con la Cámara Chilena, y nosotros tenemos muchos alumnos ahí que no son, digamos, directamente del área, son abogados, por ejemplo, ingenieros comerciales. Sin embargo, les va perfecto y les sirve mucho esto porque los complementa, digamos, para hacer su trabajo. Así que no es necesario que tenga, digamos, carrera que lo valide, digamos, que tenga que ser ingeniero, constructor, arquitecto. No, perfectamente es válido ser dibujante técnico, diseñador, etcétera, pero si la experiencia lo avala, ahora me estoy tirando un poco a la piscina porque a veces estos programas tienen requisitos específicos, pero yo entiendo de que lo que piden, sobre todo para los diplomados, no sé si es algún tipo de certificado de licenciatura afín. Y Sí, ahí no sé. profesor. Sí. Ingresé a la página y ahí está especificado que es dirigido a profesionales de la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y o ciencias afines.